hay algunas versiones, sobre todo de gente que hace de portavoz de ese lugar, sobre todo también para medios árabes, que la operación fue llevada a cabo por cazas que realizaron una incursión precisa en la capital libanesa. Así que, bueno, seguramente va a haber que esperar las próximas horas, a ver si se recrudecen estos temas y, por supuesto, la comunidad internacional atenta a lo que pueda pasar. Suhail Husseini, como te decía, era el responsable de distribuir este armamento avanzado entre las unidades. Bueno, ahí estamos con el periodista internacional que se ocupa de estos temas de geopolítica, y para traer un poco más de luz acerca de lo que está pasando y de lo que esta situación que acabo de contar implica, ¿no? Y preocupa. Así que le vamos a dar la bienvenida a Orlando Bazán. ¿Cómo te va, Orlando? Natalia Arenas te saluda. Natalia, ¿cómo te va? Buen día. Un Buen placer estar día. al aire contigo. Pero también contigo. Bueno, ya has sido parte de este programa en algunas otras oportunidades, y es un conflicto complicado que lleva muchísimos años, que por ahí para este lado del mundo se nos complica un poco más el entendimiento, ¿no? Saber qué es lo que sucede. Si vos pudieras contarnos, simplificarnos cuál es el conflicto, el problema, y qué ha pasado con esta muerte de este líder, ¿no? Sí, tal cual. Pero si a vos no te importa, para poder entender bien este conflicto, tenemos que subirnos a la máquina del tiempo y Sí. volver hacia el a la posguerra de la Primera Guerra Mundial, que es cuando se reconfigura el Imperio Otomano, se divide en varios países sin tener en cuenta el origen de esos clanes, ¿verdad? De esas tribus que habitaban el lugar. Uh-huh. Mezclando, digamos, en un mismo espacio a enemigos, Claro. y inclusive con el protoestado de Israel creado en ese momento, lo cual se potencia después de la Segunda Guerra Mundial. O sea, digamos, los vencedores no escarmentaron o no aprendieron de la lección del conflicto que ya había post Primera Guerra Mundial, y dotan al Estado de Israel de mayor población. Recordad que muchos de los sobrevivientes del Holocausto fueron derivados a esa zona. Uh-huh. 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 Con lo cual meten un tercer enemigo que en un principio los une. Recordemos las guerras independentistas de Israel, que fueron contra todos los estados limítrofes, inclusive contra estados no limítrofes, pero que pertenecían al ejido de los países árabes. Con el pasar del tiempo, esta guerra, o este conflicto, mejor dicho, se reconfigura con estados que no proceden de un territorio. O sea, no es un país propiamente dicho, sino de una ideología basada en la religión, Sí. lo cual hace que sea transversal. Podría ser tanto, no sé, Irán como Irak o cualquier país árabe, que inclusive, viste que muchas veces se acusa de que la propia Arabia Saudita, por presiones para no tener líos dentro de sus fronteras con estos grupos terroristas, financia o presta capitales para que puedan poseer. Porque imagínate, el último ataque misilístico Sí. fue, si vos lo que... Yo como analista de política y geoeconomía, para mí todo es cuestión de plata. Mm. Lanzar tantos misiles no es barato, ¿me entendés? Como que vimos las últimas imágenes del último ataque hacia Israel, que es lo que ha potenciado esta parte del conflicto. Y como todo grupo que es piramidal, jamás, al perder su cúpula de liderazgo, inclusive su propio líder, se configura una guerra de poder. ¿Y cómo se demuestra ese poder? Como decía Carlito Bala, el movimiento se demuestra andando, lo vamos a demostrar con agresiones, ¿verdad? Uh-huh. Uh-huh. A ver, no lo pudiste explicar mejor. Ha sido una síntesis realmente maravillosos de años de fanatismos religiosos, de pueblos que han sido hermanos también en su momento, de convivencia en territorios que se mezclan, que no se terminan de definir sus límites,
y que, bueno, y que la onda expansiva entre lo que pasa entre estos dos pueblos es devastadora, ¿no? Totalmente, y esa onda llega más allá del océano, porque viste que la administración Biden quiso intervenir en un momento para poder tranquilizar justamente la zona y sentar a todos en una mesa de paz para justamente que se termine este conflicto. Hay Sí, muchos intereses. Vos sí, imagínate ser Biden, ¿no es cierto? Estás tironeado por dos partes, porque por un lado tenés los países petroleros que te pueden subir el precio del petróleo por este conflicto o una especie de represalia inclusive, lo cual te va a crear un conflicto económico dentro de tu país como el ¿te acordás en los años 70 cuando sí, prácticamente Estados Unidos quedó parado porque no había petróleo? sí, Ellos no sí. tenían la suficiente capacidad para autoabastecerse y siguen sin tenerlo, inclusive peor hoy en día. Sí, de hecho se Y por, abastecen de Venezuela, por eso también son sus relaciones. Y yo creo, y me remito a algo que dijiste al principio y que lo tengo muy claro, esto es una guerra de intereses, es una guerra donde también Estados Unidos que se involucra busca su rédito económico, evidentemente, y que también recuerdo que un Donald Trump trajo fue pacifista también en algún momento y logró que todo esto se frenara, pero a ver, con la muerte de este líder y que ya casi que la cúpula de esta gente ha desaparecido, ¿qué podemos esperar para adelante y después de haber recordado un año de la masacre, ¿no? De toda esta población judía, donde también cayeron en la volada gente de otras nacionalidades como los argentinos, ¿no? claro, totalmente. Y el problema aquí es que tenés dos líderes, a mente quién pueda ser el líder de Hamas o de cualquier otro grupo que esté apoyando a Hamas en este momento dentro del ejido árabe. Tenés al líder israelí que tampoco está muy dado a sentarse a fumar la pipa de la paz con sus Sí. vecinos, más vale está haciendo una demostración de poder para limpiar la zona, digamos, pero sin mirar mucho los daños que está causando hacia poblaciones civiles, porque imagínate, suponete que esto se produjese, que se sentasen todos a fumar la pipa de la paz, ¿cómo ha quedado toda esa zona? Hay que reconstruir, hay epidemias que están potenciándose en estos momentos por las condiciones de vida que están teniendo y Van a necesitar si fondos, otra vez. van a Este, necesitar fondos y muchas voluntades, porque sí. imagínate que vos sos una madre palestina que te han matado a tu marido y tus hijos. No creo que estés muy contenta de tener vecinos israelitas, ¿verdad? Que es lo que les va a pasar inclusive a los israelitas, porque acordate que muchos de sus trabajadores eran los palestinos Sí, justamente. sí, sí. Por eso Y te digo que en algún momento compartieron, se mezclaron, estuvieron, inclusive, bueno, hay sectores todavía muy conflictivos en donde conviven católicos, judíos, musulmanes. Entonces, esto realmente tiene que ser como una toma de decisión de estratos superiores, porque evidentemente esto no tiene un fin, ¿no? tal cual, por eso fíjate que yo no te hablo tanto de nombres, no te hablo más bien de voluntades. Ujú. Este es un conflicto que nació allá en 1918 con el final de la Primera Guerra Mundial. Han pasado 100 años y Sí, sí, seguimos, no ha cambiado nada, han nada. cambiado las fronteras, los nombres, pero el conflicto sigue siendo el mismo. Ujú. Eh, Esta toma de posición de Biden buscando interceder entre las partes para la paz inclusive ha sido tomada como una especie de traición por parte de Israel, con lo cual la injerencia externa que puede haber en el conflicto ya hoy en día es nula, También, claro, lo puede directamente. agravar, lo puede agravar. Bueno, vamos a estar atentos, te vamos a molestar en algún otro momento, Osvaldo, porque es muy interesante, a ver, poder bajar línea y comprender un poco más qué es lo que está pasando con este conflicto ya, como bien señalás, centenario, y que evidentemente esta onda expansiva
puede llegar acá, donde hay células terroristas que están inclusive operando muy cerca de nuestra Argentina, inclusive células que también han hecho lo suyo y de repente pueden estar también en nuestro territorio. Así que en algún momento vamos a charlar acerca de esto. Muchísimas gracias, Osvaldo. Por favor, un placer. Buenos días para todos. Buen día. Bueno, ahí estaba el analista en geopolítica internacional, Osvaldo Orlando Bazán, que, bueno, para tratar de entender un poco cuál es este conflicto y cuáles son las consecuencias de que Israel en este último minuto haya confirmado que otro comandante de Hezbollah fue abatido durante una de las operaciones militares en Beirut.